Buenas queridos alumnos, en esta ocasión, en esta clase de física, estaremos mirando un poquitito con respecto a lo que son las fuerzas concurrentes, paralelogramos de fuerza de 3 o más fuerzas. La capacidad que tendremos al terminar esta clase será de poder aplicar el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Los indicadores que tendremos en esta clase son, por supuesto, que tenemos que reconocer las fuerzas en un plano cartesiano, graficar correctamente las componentes de la fuerza en el plano cartesiano y resolver correctamente los problemas referidos a las fuerzas concurrentes. Comencemos. Fuerza resultante de 3 o más fuerzas. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Cuando un cuerpo u objeto está sometido a la acción de varias fuerzas de forma simultánea, se produce un efecto sobre este punto u objeto. Las fuerzas que actúan sobre este punto u objeto se pueden sustituir por una única fuerza que produzca el mismo efecto. Esta única fuerza es la fuerza resultante, también conocida como fuerza neta, y se representa con el símbolo fuerza sub R. Y su fórmula está dada por la suma de los cuadrados de las fuerzas resultantes de las componentes de la fuerza resultante. Es decir, que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en x al cuadrado más la fuerza resultante en y al cuadrado. ¿Cómo descomponer las fuerzas sobre los ejes cartesianos? Teniendo una fuerza 1, F1, y que forma un ángulo alfa con el eje horizontal, esta fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas que son fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. Y estas fuerzas son las fuerzas componentes de la fuerza dada original, en este caso fuerza 1. Esta fuerza forman un triángulo rectángulo con un ángulo alfa, por lo tanto podemos aplicar ciertas fórmulas para poder calcular la fuerza 1 en X, que sería la fuerza 1 por coseno de alfa, y la fuerza en Y, que es igual a la fuerza 1 por seno de alfa. Ahora resolvamos juntos el siguiente ejercicio. Tres fuerzas actúan sobre el perno en A, como se ve en la figura. Determina el módulo y la dirección de la fuerza resultante, ¿correcto? Es lo que queremos calcular. Tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3, y cada una de ellas tiene, primeramente, dirección distintas y, por supuesto, módulos distintos. F1, 80 Newton, F2, 120 Newton y F3, 150 Newton. F1 tiene un ángulo de 40 grados con la horizontal, F2 tiene un ángulo de 70 grados con la horizontal y F3 tiene un ángulo de 35 grados con la horizontal. Paso 1. Descomponemos la fuerza 1. Muy bien, vemos en el gráfico que tenemos la fuerza 1 de 80 Newton con un ángulo de 40 grados. Descomponiendo esto obtenemos la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. ¿Aplicando qué cosa? La fórmula que habíamos visto anteriormente. Fuerza 1x es igual a fuerza 1 por coseno de 40, que es igual a 80 por coseno de 40. Y esto nos da un valor resultante. Fuerza 1 en Y es igual a F1 por seno de 40. Estamos aplicando la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Reemplazando los valores sería 80, el módulo de la fuerza que queremos descomponer, multiplicado por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Y ahí obtenemos la fuerza 1i. Paso 2. Descomponemos la fuerza 2, como vemos en la figura.
La fuerza 2 tiene un módulo de 120 newton y formando un ángulo de 70 grados con la horizontal en X. F2X entonces viene dado por F2 por coseno de 70, una fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es 120, el módulo de la fuerza 2, multiplicado por el ángulo, por el coseno del ángulo, en este caso 70 grados, que forma con la horizontal. Y tenemos el valor de F2X. Análogamente, F2Y es igual a F2, su módulo, por seno de 70, que también nos da este valor. Paso 3. Nuevamente vemos la figura y descomponemos la fuerza 3. Análogamente a los otros dos, fuerza 1 y fuerza 2, hacemos y actuamos de la misma manera, utilizando la misma fórmula que F3 sub X, la componente en X, viene dado por F3 por coseno de 35 grados y nos da un valor de F de 3 de X. De la misma manera, en su componente en Y, F3Y, sería igual a F3 por seno de 35 o 150 por seno de 35, que también nos da su valor, que es F3. Paso 4. Ahora sumamos todas las fuerzas sobre cada eje cartesiano. Los valores que habíamos hallado, F sub 1X, F sub 2X y F sub 3X. De la misma manera en Y, F sub 1Y, F sub 2Y y F sub 3Y. Poniendo mucha atención a los signos de cada componente en el eje cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que para obtener la fuerza resultante en X, debemos sumar algebraicamente las componentes de las fuerzas dadas en X. Lo que debemos atender es los signos de cada fuerza, atendiendo a que tengan o no el sentido positivo en el eje X o en el eje Y. En este caso, fuerza 1 en X y fuerza 2 en X tienen el mismo sentido que el sentido positivo del eje X. En cambio, la fuerza 3 tiene sentido contrario al sentido positivo de X. Por lo tanto, en la suma algebraica, la fuerza 3 sub X entrará con signo negativo. Sumando algebraicamente los valores, obtenemos el resultado de fuerza resultante de X. Análogamente a lo que hicimos con la fuerza resultante en X, ahora realizamos con la fuerza resultante en Y, que es igual a la suma algebraica de las componentes en Y de las fuerzas dadas, atendiendo nuevamente los signos. Reemplazamos los valores en esta suma algebraica y obtenemos el valor de la resultante, de la fuerza resultante en Y. Ahora aplicamos la siguiente ecuación para hallar la fuerza resultante. Y esta fórmula es así. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza de la resultante en Y al cuadrado. Reemplazando los valores que ya habíamos hallado anteriormente, obtenemos el valor de la fuerza resultante y por ende tenemos la fuerza resultante en una dirección distinta a la dirección de las fuerzas dadas. Ahora debemos calcular y hallar esa dirección, puesto que el módulo ya lo tenemos hallado, que es la fuerza resultante. Para hallar la dirección de la resultante se aplica la siguiente ecuación, que tangente de alfa es igual a la fuerza resultante en Y dividido la fuerza resultante en X. Reemplazando los valores que ya habíamos obtenido, obtenemos el valor de alfa, y este valor indica la dirección de la fuerza resultante.